7:56 en la mañana. Vamos a ir al panorama nacional a esta hora de la mañana y vamos a irnos precisamente con el informe, el panorama nacional del día de hoy. La agencia de noticias RPTV presentado este informe por Yair Díaz a esta hora de la mañana. Aquí está el panorama nacional. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Dirige Daniel Muñoz. Los saluda Yair Díaz, es un gusto acompañarlos en este panorama nacional de la Agencia de Noticias RPTV. Más información, la Contraloría General de la República reveló que la efectividad de los recursos invertidos en la implementación de la política nacional y atención y reparación integral a las víctimas es muy mínima. Edgar Ramírez nos amplía. El conflicto armado en Colombia ha dejado más de 265.000 víctimas, como José David Negret, líder social de Montería. Nosotros fuimos desplazados en algún momento por las guerrillas, por las diferentes disidencias que están ancladas en el Urabá antioqueño. Víctimas que para ser reparados en los próximos 10 años invirtieron más de 142 billones de pesos. Recursos que tienen serias irregularidades en su ejecución, como lo menciona el Contralor Delegado para el Postconflicto, Juan Carlos Gualdrón. Hallazgos fiscales relacionados con, por ejemplo, en la ley de víctimas, cerca de 700 millones de pesos que han sido girados para personas que aparecen en el registro de la Registraduría Nacional del Estado Civil como fallecidas. Recursos que para el ente de control son insuficientes para cumplirle a cabalidad a las víctimas. La Contraloría considera que el esfuerzo fiscal va a ser superior a los 358 billones para cumplir, por supuesto, con ese 9.300.000 víctimas que hay hoy en el registro único de víctimas. Según la Contraloría General, de las más de 6 millones de hectáreas proyectadas para restituir a las víctimas, solo se tienen órdenes judiciales de restitución sobre más de 169.000 hectáreas. Muy bien, este era el panorama nacional de Noticias RPTV. A ustedes que tengan un feliz día. Hasta pronto.